Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Como siempre está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos. Hola Lucho, me encuentro muy bien, muy bien. Sí, es un placer encontrarnos en estos minutos para compartir a través de la Biblia en el idioma actual, en un Ujú. formato radial, pero es un estudio de amigos que quieren estudiar la Biblia, así que realmente muy feliz por esta oportunidad que Dios nos da. Y el tema de hoy, la verdad que tiene una palabra que esas palabras lindas, ¿no? Que a veces las usamos mucho, pero estaría bueno que profundicemos en, a ver, de qué se trata esa palabra, ¿no? El título es Motivados por la Esperanza. Nosotros hacemos este programa con la esperanza de que sea útil, que Ujú. crezcamos, que estemos alabando el nombre de Dios. Pero, viste, me parece que se queda corta esos deseos que tenemos. Me parece que no alcanzan para definir lo que es esperanza. Porque no es solamente esperar algo, ¿no? Ujú. Esperamos que nuestros amigos nos estén acompañando, Ujú. pero la esperanza es mucho más, es algo más grande. Tal vez tan grande como ese Dios al que a veces no sabemos dimensionar tampoco. Ujú. Sí, sí, tenemos esperanza en algo que desconocemos, que apenas Ujú, vislumbramos. ujú, Pero con eso que vislumbramos, nos alcanza para llenar la mm, vida de esperanza, el corazón, y es interesante porque si con apenas conociendo un poco, una partecita, estamos hablando de vivir la eternidad con Dios, eso nos da esperanza. Vivir la ujú, eternidad con un Dios que apenas se ha mostrado, porque no es un Dios que ha podido, eh, a ver, nosotros no tenemos la capacidad de poder conocer realmente a Dios. Y eso va a ser ujú, motivo de estudio por la eternidad. Imagínate toda la eternidad estudiando atributos de Dios, conociendo ujú. mejor a Dios. Va a ser una bendición realmente. Y en eso poco que conocemos nos alcanza, nos sobra, nos basta para poder tener una mirada en el futuro con un optimismo tan grande, Ujú. que el solo hecho de pensarlo ya nos produce felicidad. Y esa felicidad que se la estoy robando al futuro, porque no es felicidad de ahora, es felicidad que va a ser del futuro. Eso me provoca Ajá, esperanza. qué bueno. Es el antídoto a la ansiedad, ¿no? Porque vos decías recién, se lo estoy robando al futuro. Muchas veces estamos tan pendientes del futuro y sin Ujú, esperanza, ¿no? Pero bueno, antes de que avancemos y entremos en tema de lleno, me ujú. imagino que tendrás algún saludo por ahí. Sí, 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 sí. Y vamos a cumplir con algunos de los mensajitos que nos llegan en mi cuenta personal de YouTube, que como siempre decimos, los invitamos a poder encontrarme. Es Sebastián Martínez, es el nombre de la cuenta. Si ustedes ponen Pastor Sebastián Martínez o Sebastián Martínez Adventista, automáticamente le va a aparecer. No tengo tantos seguidores, Mm, y van a encontrar allí que subimos todas las semanas este espacio de radio que hacemos para la Nuevo Tiempo y bueno, y también lo subimos en formato video. Ahí van a ver ahí la linda cara de Lucho, mi rostro y nuestras decoraciones que contamos a la audiencia. Yo en mi caso hago el programa desde casa, desde una habitación en casa y desde aquí estamos haciendo el programa para la Nuevo Tiempo. Le voy a mandar un saludo grande a mi prima, Vanessa, mi prima Vanessa, Vanessa Janina. ujú, Ella no vive en nuestra ciudad natal, que es Bahía Blanca. Ella vive en Castelli, que es una localidad pequeñita, cerquita de Dolores, camino a Mar del Plata, cuando uno va de Bahía mm, Blanca, por aquellos sectores de la provincia de Buenos Aires. Ella vive allí y me dejó un mensaje muy cariñoso, mi prima Vanessa, así que le mando un abrazo grande. El cariño de siempre con mi prima. Yo tengo un par de primos, tengo muchos primos, pero tengo un par de primos con ujú, los que me crié. ujú, Sí, y claro. dentro de ese grupo de primos está mi prima Vanessa, que es más chica que yo, no muchos años menos que yo, pero sí más chica, y junto con su hermana Marcela y otro par de primos compartimos una infancia hermosísima. Así que le mando un saludo grande a ella, que se tomó la Qué lindo. molestia de escribir allí en la cuenta de YouTube, a mi prima. Le mando un saludo grande a Pablo López, que nos sigue escuchando Ujú, así en Uruguay. Me encanta mandarle un saludo a Pablo porque es un desafío, ¿no? Pablo es un estudiante de la Biblia, sí, está tomando decisiones por Cristo, así que le mandamos un saludo grande a Fabián, fiel un oyente de la fuerte radio abrazo. también en Uruguay. Le mando un saludo grande a Maximiliano Edilson, que también nos manda un saludo grande, grande, grande.
No sé bien de dónde es Maxi, pero si no me equivoco también es de Uruguay. Estamos con Mm, mucha audiencia en Uruguay. me Y le- suena, sí. si es el Maxi que hemos hablado alguna otra vez, Ujú. es un Maxi de Uruguay, de Montevideo. Pero le puedo estar dudando. Así que, Maximiliano Edilson, te mandamos un saludo grande, 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 grande. Y ¿por qué no? Contame, ¿de dónde? Contanos, ¿de dónde nos escuchás? ¿De dónde nos ves? Y por último, le mando un saludo a Levial o sí, Levi Albornoz, Ujú. porque así es el nombre de la cuenta de YouTube. Dice: muy buen estudio, continúen así. Saludos desde Lima, Perú. Así que un saludo Bien. grande, Levi, si es que digo bien el nombre, Ujú. y un saludo grande para toda la gente en Perú. Sabemos que hay una gran audiencia a través de la Nuevo Tiempo allí en Perú. Y le mandamos un saludo grande, grande a todo Perú, bueno, a todo Bolivia, Chile y a estos países tan lindos que acompañan la sintonía de la radio y que se suman a este estudio semana tras semana. ¿Sabes, Eva? Que, a ver, ya entramos en tema, pero este es uno de los momentos que yo disfruto porque me hace acordar a los inicios de cuando empezaba recién a hacer radio. Y una de las características era el tema de los saludos a la gente que te está acompañando. Eh, y trato de enseñar eso también, justamente, ¿no? Porque la radio no, o cualquier producción de este estilo, no lo haces solamente vos sentado en un lugar frente a un micrófono. Tiene el sentido de aquel que te está acompañando, ¿no? Así que la verdad que me parece que es un momento disfrutable también esto, ¿eh? Una vez alguien me dijo, Lucho, en la radio, allí en la radio de la universidad, donde se produce este material, alguien me dijo: es fácil hacer radio. O sea, me dijo, no hacía radio, no una persona Ujú. claramente no era una persona de la radio, porque me dice: es fácil, ¿no? Para vos te resulta fácil porque le hablas a la gente y no la ves. Entonces, como es fácil hablarle y no ver a la gente. Y yo le dije: bueno, si yo hablara y no viera a la gente, no haría radio. Porque hacer radio es hablarle, sí, a un micrófono, pero en realidad yo le hablo a gente que me imagino que hasta cerrando los ojos la puedo ver. Y esa es la idea fantástica que tiene la radio. Yo veo a los amigos de Perú, veo a los amigos de Ujú. Chile, veo a los amigos de Uruguay, los veo con el corazón, pero realmente les hablo y siento que le estoy hablando a aquel que está manejando el auto viernes de noche, Sí. ya llegando o yendo a la iglesia, aquel el sábado a la mañana que va a la iglesia y Ujú. va escuchando el repaso de escuela sabática, a la cantidad de pastores que se trasladan de un lugar al otro y que ponen la Nuevo Tiempo en diferentes países de Sudamérica y que nos escuchan. Te aseguro que los puedo ver. Ujú. Sí. Y aquí me quiero parar en este punto porque de igual manera siento que el apóstol Juan allí en la isla escribiendo Ujú. Apocalipsis, o en este caso el profeta Isaías, que es el que nos regala el texto clave de esta semana, y los demás escritores de la Biblia, no sé si, pero yo me imagino que nos vieron. Ujú. Yo leo Ujú. la Biblia y siento que me hablaron a mí. Y cuando leo la Biblia digo: wow, Daniel me habrá visto cuando escribió el libro de Daniel porque siento que me habla a mí. El salmista, David, me habrá visto a Lucho cuando escribe un salmo, porque yo al leer la Biblia siento que me está hablando a mí. Y la Biblia y la radio tienen eso tan personal, Sí. que es casi Sí. una cosa entre el oyente y el locutor. Y la Biblia tiene Ujú. absolutamente lo mismo. Es Dios hablándote en primera persona siempre a vos. Bueno, yo armé una definición propia de radio que es pensar en el otro y la voy mejorando porque creo que es pensar al otro. Ujú. Y también me gusta la idea de pensar con el otro. Sí. Eh, Tengo la esperanza, y ya entramos en tema, de que a todos aquellos que vemos en este momento, a quienes les estamos hablando, en el cielo le podamos poner la cara de cada uno, Qué verle lindo, el rostro, qué ¿no? lindo. Sí, qué lindo, Porque qué esa es la lindo, esperanza en realidad también, ¿no? qué lindo, Lucho. Bueno, Encontrarnos allá. vos sabés que soy una persona hipersociable, Ujú. hipersociable. Disfruto de Sí. charlar. Yo disfruto de Sí. charlar. Eh, y sueño con el cielo y encontrarme con algunos amigos que me digan: pastor, yo lo escuché por años en el programa. Me Ujú. pasa, Lucho, me pasa cuando me toca ir a otro lugar a predicar, encontrarme con gente que me pregunta. Bueno, vos sabés, te he Sí, sí, mandado sí. fotos de oyentes de la radio que me Sí. preguntan: ¿cómo es Lucho?
Y cuando yo le muestro fotos del celular de Lucho, wow, no me lo imaginaba así. O ellos me dicen, pastor, lo imaginaba más blanquito, yo soy morocho, Lucho es bien blanquito. Y me dice, yo le veía, en la voz notaba que usted era así, asá, o muchos se sorprenden por mi Ujú, altura, yo soy alto. ujú, ujú, Wow, pastor, no me lo imaginé tan alto, qué lindo que es. Y me llena de esperanza pensar en el cielo para encontrarme con esta linda familia que se construye día a día, con la familia de los escritores de la Biblia, pero también una familia, ujú, a ver, charlar con Lutero en el cielo, ujú. charlar con Hus, charlar Sí, con otros tantos personajes de esta época tan difícil, ¿no? De lucha, sí. de preservación de la Biblia, charlar con los amigos que ahora no conocemos Mm. visiblemente, pero sabemos que están del otro lado. Ese es un motivo para mí que me llena de esperanza. Bueno, yo creo que hay alguien con quien te gustaría charlar y yo lo pienso también, ¿no? Y digo, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo será? ¿Cuál será la pinta que tenía Daniel? Ujú. ¿No? Imagínate Sí, charlar con Daniel, me ¿no? encantaría, Sí, lo digo porque lo sé. me Así que, encantaría, me encantaría. este, pero eso es parte de la esperanza. Y recién pensaba, Sebastián, y tal vez acá introduzco una pregunta. Eh, lo que va a tener de bueno es que vamos a ser todos lindos. ¿O será que cambiamos la mirada? Eh, eh, a ver, hoy tuve una charla muy extensa con un grupo de adolescentes, todas señoritas, y yo lo que digo es, son todos lindos. Mm, Eh, lo que pasa es que hay que ver con otros ojos, mm, ¿no? Y yo le decía a las chicas, le digo, si a todos nos gustara el mismo auto, o sea, todos tenían el mismo auto y no habrían autos de diferentes modelos, diferentes claro. colores. A uno le gustan las camionetas, a otro le gustan los autos grandes, a otro el auto más chiquito, el auto deportivo, el auto. Y eso esa es la variedad tan linda. Entonces, Mm, todos, yo le decía a las chicas, ustedes tienen que encontrar, si Jesús no viene antes, les decía, a esa persona que para ustedes, que, o sea, que para él, ustedes sean la más linda del mundo. Y van a encontrar, y van a encontrar. Y eso es maravilloso, pero es verdad, en la transformación, si querés después hablamos de esto, yo estoy convencido que los ojos van a ser una parte, una pieza fundamental de transformación para la eternidad. bien. Hacemos la primera pausa, Sebastián, entonces. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, vos mencionaste recién a Isaías, que nos regalaba el texto que nos guía, ¿no? Y creo que no lo compartimos finalmente. Lo leo, Lucho. Dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué texto, es Wow. un resumen, ojalá del pensamiento que tenemos día a día. Ujú. Eh, Viste que a veces escuchando a otro suena distinto a como uno lo lee, ¿no? Uno a veces lee por arriba, pero me impactó él en ese día. Wow. ¿No te dan ganas de estar en Sí, ese claro, día? claro, claro. Y sueño y pienso y juego. De paso, quiero dar un mini consejo a los padres. Jugar con la Ujú, fantasía de ese día con nuestros hijos. Y ujú, si nos encuentra durmiendo, qué lindo. Nos encuentra durmiendo, estamos todos juntos en casa. Pero si nos encuentra cuando Julieta está en la educación física, Juanse está en la escuela, papá está haciendo alguna visita, mamá está en casa, NASA que ahora está en Neuquén trabajando, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ujú. encontramos? ¿Cómo nos reunimos? Y bueno, no sé, Dios se las arreglará. Hoy mi hijo me dice, Sí. papá, ¿y cómo va a ser cuando resuciten? Mi hija me preguntó, ¿cómo va a ser cuando resuciten aquellas personas que fueron cremadas, aquellas que se hicieron Ujú, polvo? No sé, hija, le digo, esas son cuestiones que Dios va a resolver, pero que sí van a volver a la vida. Yo estoy convencido. Entonces, eso me llena de esperanza, de una ujú, esperanza. Y hay muchos, a ver, Tito capítulo 2 versículo 13 dice que es nuestra bendita esperanza. ujú. Ese es lo que nos da sentido. A ver, un trabajador, ¿por qué se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y está 8 horas en el trabajo, en la fábrica, o detrás de un volante, o en el aula, o donde sea, en la radio?
Ujú, Bueno, muchas veces puede ser por vocación, porque ama lo que hace, pero además porque a fin de mes recibe una remuneración, un sueldo. El otro día charlaba ujú, con un amigo, con Roberto de Neuquén, y él me decía que charlaba con algunos familiares y le decía, qué lindo que es tener trabajo. Qué lindo mm, porque si es en construcción cada 15 días, si es en otro trabajo mensual, una vez al mes, vienen y te pagan. Y es tan lindo tener tu plata. Y es lindo tener esta recompensa. ujú, Bueno, le da sentido a la vida este pago inmerecido, porque no lo merecemos, pero es un claro. pago que vamos a recibir. Tito dice la bendita esperanza. Y hay algo que me llena de alegría, y vos en esto me vas a entender muy bien, Lucho. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas casas, Ujú, muchas habitaciones. No se los voy a decir si esto no fuera así, dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para que ustedes estén. Yo no tengo casa, no tengo una casa aquí en la tierra, yo no tengo propiedad. Sebastián Martínez no tiene una propiedad. Y a veces me preguntan algunos, ¿y no te preocupa? Por suerte coincidimos con mi esposa 100% en esto, que si Cristo no viene antes y ya me tocó jubilarme y entonces tendré que elegir algún lugar, me encantaría pasear por mi país primero para predicar ya jubilado y sueño con tener un motorhome para recorrer parte del ujú. país, hacer podcast, dedicarme a grabar todo el tiempo, ella a coser y sueño y me da esperanza esto si Jesús no viene antes, porque si Sí, Jesús viene sí, antes sí, lo, sí, lo sí, haré en sí. el cielo. Pero el hecho de decir, ¿por qué me voy a preocupar acá por una casa cuando yo sé que Dios ya me prometió que me está preparando una en el cielo? A mí esto de la Ujú, casa en el cielo ujú, me da esperanza y juego con mis hijos, ¿cómo será la casa que nos tocará en el cielo? ¿Cómo será el ujú. patio? ¿Cómo será, bueno, las habitaciones? ¿Cómo será la casa que tendré en el cielo? Eh, Me parece muy válido esto, Sebastián, que estás diciendo, por un lado, porque, a ver, bueno, el título del tema es Motivados por la esperanza. Pero la esperanza inclusive va más allá del, a ver, pensando en lo que decías de los albañiles o de los trabajadores que esperan que a fin de mes o cada quincena o a cada final de trabajo se cobre algo Ujú, para poder tener dinero, para tener sustento, ¿no? Pero viste que la esperanza va más allá de eso todavía. ujú, Incluye eso, pero va más allá también, ¿no? Y digo, ¿podemos dimensionar esto de la esperanza en el cielo, en estar allá? Yo hoy te preguntaba, antes de que empezáramos, eh, ¿es válido preguntarnos, a ver, ¿por qué crees? ¿Por qué esto sí? No es tan difícil de responder tampoco, pero ¿para qué querés estar en el cielo? ¿No? Mira, eh, yo te contaba que en estos jóvenes primeros 46 años que tengo, cada vez me está gustando menos el invierno, porque soy Ujú, alérgico al frío. Hace un tiempo que por un pico de estrés me agarró alergia al frío y lo estoy sufriendo el frío. Aquí en Santa Rosa, La Pampa, donde me toca pastorear, ser pastor, hace frío y el frío se vino. Esta ujú, semana cayó nieve en sí. Tucumán. No sé si es tan habitual que caiga nieve en Tucumán, una provincia al norte de Argentina. Y ha caído mucha nieve. Aquí en Santa Rosa no cae nieve, pero el frío es muy fuerte y me duele parte del cuerpo por el Ujú, frío, la espalda, y me ujú, molesta esto de envejecer, sentir que cada vez que juego al fútbol soy más lento, que me duelen más las articulaciones. Estoy con kinesiología hace 10 días porque me duele y tengo inflamado un tobillo y no me golpeé, no me lo ujú, torcí y se me inflamó un tobillo. Entonces me da esperanza y quiero ir al cielo para no pensar en dolores. ujú, Pensar en, wow, no me voy a enfermar, no voy a padecer el frío, no va a existir la enfermedad. Si bien no estoy pensando en la enfermedad, no me gusta el hecho de ujú, tener que cuidarme para no enfermarme. No me gusta pensar en la muerte, no lo hago, no pienso en la muerte, pero existe la muerte. Yo tengo seres queridos que descansan en el Señor, especialmente mi hermana, menor que yo, y me ujú, da mucha esperanza. ¿Y por qué quiero ir al cielo? Bueno, quiero vivir en la eternidad sin peleas, sin conflictos. Hoy es difícil charlar con una persona porque no sabes cómo hablar para no tener ningún pleito, porque
Ujú, A ver, ¿de qué hablo? De fútbol no puedo hablar porque no sé bien de qué es, no sé si le gusta, si no le gusta, política tampoco, de religión tampoco, porque hoy está tan susceptible el ser humano que ante cualquier cosita queremos generar pelea, ujú, discusión. Entonces, el cielo no va a tener conflictos, no va a tener guerras, el cielo no va a tener luchas, porque en un ujú. reinado de amor, yo voy a mirar con amor a mi prójimo, voy a mirar con amor al que tengo al lado, y él me va a mirar con amor. Y eso es hermosísimo, sentir que él me ama, que yo lo amo, y conocer sin el miedo a las despedidas, hablo de los lutos, sin el miedo a la enfermedad. Eso me parece fantástico, un lugar sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin pobreza, sin injusticia, sin opresión, sin luchas, sin conflictos, sin guerra. ¿Cómo no voy a querer ir al cielo? Sí, pero Sebastián, a ver, me sonrío porque esto a mí me genera muchas inquietudes, ¿no? En realidad, entonces, tenemos la esperanza puesta en algo que no sabemos de qué se trata, porque de este lado del partido, Ujú. o este tiempo del partido, lo estamos jugando con todas estas cosas justamente. Sí, sí. Inclusive son las herramientas que tenemos, es lo que conocemos, Ujú, es nuestra naturaleza. Y hasta el ser humano, hasta inclusive, Sebastián, es como que hemos validado todas estas cosas para poder seguir adelante. A ver, el defenderme, el discutir, ¿no? Y cómo nos cuesta mirar la vida con otros ojos. En realidad, mirar la vida. Aquello va a ser vida, esto no, ujú. ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Porque aquello va a ser vida, esto no. Esto es sobrevivir Ujú, con esperanza, sobrellevar con esperanza. Aquello es vivir en plenitud con quien da la vida, de paso, ujú, ¿no? Y no es, me encanta, vos sabés que me encanta porque, bueno, nos une el sentimiento de aquel programa que hicimos durante un tiempo sí, interesante, ¿no? Con otros ojos. Yo creo que no va a ser mirar la vida con otros ojos, sino mirar la vida ujú, realmente. ujú, Aquí estamos mirando con otros ojos. Allí vamos a ujú, mirar con los ojos reales. Y sí, vamos a ver con los ojos reales. Descubrir una naturaleza que hoy no conocemos en un estado puro. Yo conozco lugares bellísimos, me parece bellísimas algunas playas que conocí en Brasil, me parecen bellísimas las cataratas del Iguazú, conozco la cordillera argentina, bellísimos los lagos del sur de Argentina, bellísimos. Y estamos hablando de una naturaleza con miles de años de ujú, pecado. Imagínate lo que será ujú, la naturaleza recién salida de de las manos de Dios. O sea, me da esperanza vivir en un mundo sin esta carga de pecado. Me da esperanza disfrutar de una eternidad con paisajes hermosos, con un clima perfecto, con seres amorosos y con la posibilidad de sociabilizar, de conocer, de experimentar siempre sacando de lado lo que hoy me provoca miedo, lo que hoy me ujú, provoca angustia, todo lo que nombré hace un ujú. ratito, esa lista que nombré post pecado, pero que en el cielo no va a existir. Eso particularmente a mí me llena mucho de esperanza. Bien. Bueno, para que todo eso pase, Sebastián, eh, primero tiene que darse algo que es importante, que es parte del tema de esta semana, ¿no? La segunda venida. Ujú, Para que podamos estar allá, Jesús tiene que volver a buscarnos. Y nosotros acá, en medio de todo este poco entendimiento que tenemos de la vida, eh, bueno, pedirle a Él que nos ayude a estar preparados para ese momento también, ¿no? Porque, fíjate vos, tenemos la esperanza de que Jesús venga también. Qué importante es tener en claro, me gustó siempre esto que vos dijiste, lo de la fe fidelidad, ser coherente, vivir conforme a eso. Bueno, eso es lo que necesitamos y lo que podemos aprender a ejercitar acá, con la ayuda de Dios, para tener realmente esperanza, en principio, en que vengan a buscarnos, en que hay quien nos puede buscar, ¿no? Seguimos hablando de esto, ¿te parece? dale. Una breve pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Si uno espera algo, tiene que creer que eso que espera existe, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 Para sí. eso es necesario la fe. Sí. Y esa fe tiene que ver con estar en el lugar indicado también, ¿no? Porque no es esperar a ver
qué te da la vida, a ver qué cae, ¿no? Eh, bueno, si cae algo bien y si no, y bueno, ¿no? Que no es lo mismo, que no es lo mismo que yo tengo que hacer las cosas para llegar a ese lugar, ¿no? Pero digamos, podés hacer un montón de cosas sin tener esperanza de que recibas algo alguna vez también, Ujú. ¿no? También es bastante triste esa imagen. Sí, Eh, y estamos esperando, parte de la esperanza tiene que ver con la segunda venida. A ver, el Antiguo Testamento esperaba la primera venida. sí. Me llamó la atención porque por ahí lo toca la lección de esta semana. No lo estaban esperando bien. Había muchas interpretaciones de cómo iba a ser eso también, ¿no? Y por ahí nosotros también estamos en la misma situación con la segunda venida. Me gusta porque este bloque suena más a teología y Ujú, aunque suelo disimular, tengo aquí colgado mi diploma universitario que dice que soy licenciado en teología y aunque muchas veces no me lo creo, este, no me creo esto de que soy licenciado, lo soy. Y esta semana ujú, estudiando la Biblia recordaba tantas cuestiones que uno estudia en la facultad y que siempre me gustaron, ¿no? Porque esto ujú, de historia, especialmente de la doctrina de la salvación y de la doctrina de la venida de Cristo, es interesante, ¿no? Porque la primera venida a la tierra de Cristo tenía más detalles que la segunda venida. sí. Ellos tenían la fecha exacta. Cuando uno va a la profecía de Daniel capítulo 8 y a la explicación que da el ángel en Daniel capítulo 9, donde le dice 70 semanas están Ujú, cortadas para tu pueblo, y le dice 62 semanas y 9 semanas, que da un total de 69. Y bueno, y se va a ungir al Mesías Príncipe, y se va a terminar esto, y a mitad de la semana se cerrará. Bueno, toda la explicación que hay de la profecía de las 70 semanas que están incluidas dentro de ujú, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, te daba la fecha. Por ahí uno podría llegar a no entender qué fecha me estaba dando de la última semana, pero ujú, algo iba a pasar. Ellos sabían que en claro. ese que para nosotros es el año 27 después de Cristo. Recordemos que don Gregorio, el que nos hizo el Ujú, calendario gregoriano, le erró en el cálculo ujú, y en realidad sería el 30, pero él dice el 27 después de Cristo. En el 27 después de Cristo, Cristo tenía 30 años, dice el Evangelio de Lucas, algo iba a pasar. ujú, De todas maneras, igual habían profecías que decían que iban a ser en Belén, otras decían que iban a ser pobre, otras, o sea, había muchas profecías que nos sí. adelantaban cómo iban a ser Jesús. Entonces, ellos sabían que en ese momento el ungido iba a Ujú, aparecer. Ungido se dice Mesías. ujú, El Mesías, claro, ellos se lo imaginaron con una espada, con casco de guerrero, con un escudo, pero nunca la Biblia habla de eso. La Biblia habla de un ungido porque iba a venir a tener una tarea ni más ni menos que salvadora. Nace Jesús en el tiempo, en la forma, en el lugar indicado, como lo había dicho ya toda la Biblia, y en el año indicado se bautiza Jesús. A mitad de la semana Jesús entrega la vida por nosotros y todo se cumple tal cual. ujú, Luego al finalizar esta última semana de las 70 se le da muerte a Esteban y hay un hecho que es el importante, que es la predicación del Evangelio al mundo gentil a través del apóstol Pablo, la conversión de Pablo es la que la que cierra las 70 semanas. A partir de ahí, ya el tiempo no es más para judíos, es para todos. ujú, ujú, Y uno dice, wow, pero los judíos, teniendo tantos detalles, crucificaron al ungido, al Mesías. ujú, ¿Y por qué yo, teniendo también detalles para la venida de Cristo, puedo pasarla por alto? Apocalipsis 22:20 dice que la venida de Cristo será visible. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, será literal, será visible. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que va a venir con trompeta, con voz de arcángel, o sea, va a ser audible. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 también habla
de un gran sonido que va a producir la venida de Cristo. Va a ser gloriosa cuando uno lee Tesalonicenses capítulo 4 y uno ve la descripción que se hace de la venida de Cristo, uno es glorioso, va a venir con ángeles. Entonces yo sé que va a ser literal, que va a ser visible, que va a ser audible, que va a ser gloriosa, que todos vamos a percibir, a ver. Entonces, ¿por qué hay tantas ideas que contradicen lo que la Biblia dice? Hablando de un rapto secreto, Ujú. de venidas invisibles. ¿Por qué aparecen tantos? Bueno, porque la Biblia muchas veces el enemigo de Dios intenta esconderla para que perdamos de vista estos hechos tan importantes como pasó en la primera venida. Vos sabés que me pasó que cuando estudiaba este tema esta semana, justamente decía, a ver, pero ¿y cómo? Porque todo esto no lo vimos nosotros, no sabemos cómo va a ser realmente, ¿no? Y a veces pretendemos saber cosas que no sé si suman, ¿viste? Pero eh, quienes se encontraron con esta realidad de saber que va a ser visible, que va a ser literal, ¿no? De que todo ojo lo verá, son aquellos quienes creyeron eso y predicaron eso, son aquellos que decidieron estudiar lo que dice la Biblia y no aquellos que decidieron, ajá, estudié la Biblia, a ver qué quiere decir esto, Mm. ¿no? Con sus propias interpretaciones. Que eso es un poco lo que pasó. A ver, estoy pensando en la medida hasta donde llegaron a estudiar. Los reformadores tenían esa mirada de las cosas. Y sin embargo, después como que se empezó a diluir, ¿no? Eh, eh, Pasó lo mismo que le pasó a la época de los discípulos. Antes estaba claro que iba a pasar tal cosa, estaban esperando que pase en Belén y no en otro lado, y sin embargo, y que sea de tal característica, y sin embargo, al momento real de que suceda, y no tenían esa mirada, porque se estaban basando en sus propias interpretaciones de las cosas, o Ujú. en sus propios deseos, Pasa más ¿no? por eso, Ujú. porque Entonces, pienso en aquellos que, a ver, creo que la única forma es estudiando lo que dice la palabra de Dios, entonces. sí, en periodismo uno siempre estudia y siempre mira esto de la mirada objetiva, que nunca es objetiva, porque todos Ujú. tenemos una mirada que no es igual a la del otro, es muy difícil. Claro, ahora a mí me gusta ir a las cámaras de seguridad que te muestran, Claro. bueno, esto fue lo que sucedió. Acá no hay una mirada, porque el ojo humano muchas veces te engaña, ¿no? Vos ves Ujú. algo que no pasó porque lo imaginaste o lo cargaste de emoción. Creo que Ujú. la mirada de la cámara de seguridad, claro, y la mirada objetiva de los discípulos, de las personas que convivieron con Cristo en la primera venida, estaba cargada de sus anhelos, de sus miradas, y les terminó jugando en contra. Me encanta que en esa primera venida de Cristo sí aparecen unos sabios de Orientes que ellos sí tuvieron la capacidad de analizar, de mirar y lograr llegar a una conclusión totalmente acertada, porque ellos sí Ujú. encuentran la estrella que debía aparecer y que los conduce, y ellos logran, y ellos reconocen al Mesías. Claro. Sí. ¿Cómo puede ser? Personas que no eran del pueblo escogido por Dios, reconocieron al Ujú. Mesías, sí, porque venía para todos. Ujú. Entonces, esto es interesante, ¿no? A ver, ¿cómo será mi mirada? Claro, cuando uno va a la historia de 1800 y se encuentra con un Guillermo Miller que no reunía las cualidades de un teólogo, no era un No. catedrático, no era un egresado de ninguna universidad de teología de la época, sí era un hombre sumamente consagrado a Dios y sobre todo, con una lectura diaria de la Biblia que lo conectaba con el escritor Ujú. de la Biblia. Y esa Ujú. conexión con el escritor de la Biblia lo llevó a leer, por ejemplo, Isaías 28, versículos 9 y 10. Y en esa lectura de Isaías 28, versículos 9 y 10, él logra entender algo tan fundamental, ¿no? Porque en ese versículo él logra encontrar y él decide no avanzar con la lectura de la Biblia si no entendía lo que estaba leyendo. Y Ujú. él empieza a experimentar con la Biblia como su propio intérprete, la Biblia se interpreta a sí misma. Él comenzó a estudiar desde Génesis cada pasaje bíblico y a encontrarle el sentido real y claro. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, a ver, ¿dónde más encuentro algo parecido? Él entonces, cuando se enfrenta al estudio de la Biblia, especialmente al libro de Daniel,
claro, el mismo libro de Daniel decía que las bestias representan reinos. Entonces, cada bestia es un reino. Claro, si lo explica. En Jeremías, él se da cuenta que cuando la Biblia habla de viento representa a destrucción. ¿No? Jeremías capítulo 49, versículo 36, habla de que el viento representa la destrucción. Aparece agua, siempre aparece agua, muchedumbre, agua, una bestia que salió del agua. Apocalipsis 17:15 dice que el agua representa muchedumbre. Ujú, Entonces, la mujer, ¿qué significa la mujer? La mujer representa a la iglesia, Ezequiel capítulo 23, segunda de Corintios capítulo 11, el libro de Efesios también. Entonces, las mujeres tienen que ver con la representación de la iglesia. Los años literales, ¿no? El año, un día es un año. Claro, ujú, cuando él va a Números capítulo 14, versículo 34 y a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, estudiando la Biblia, él se encuentra con que cada día es un año, hablando de profecía, porque la Biblia claramente te identifica cuando es un día de día y ujú, cuando es un día de profecía. Entonces, con la misma Biblia, Guillermo Miller, que no era un doctor en teología, él logra introducirse en un estudio tan profundo de la Biblia que él descubre que algo estaba por acontecer en aquella época. Claro, él equivocó el acontecimiento, él creyó que venía ujú. Cristo a purificar la tierra, cuando en realidad Cristo iba a purificar un santuario que está en los cielos. Pero me fascina ver cómo Guillermo Miller, junto con otros, porque otros más se le van a Sí. sumar, logran descubrir grandes verdades de la Biblia. Claro, si el mismo espíritu que escribió la Biblia lo fue acompañando en el estudio y es el mismo espíritu que hoy tenemos a disposición. Ujú. Usaste la palabra que estaba por usar. El espíritu está a disposición y nosotros tenemos que estar dispuestos, Ujú. como lo estuvo Miller, por ejemplo, en ese Exacto, caso, ¿no? exacto. ¿Mm? Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Creo que recién empezamos realmente, ¿no? La última pausa, ya seguimos. Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Hay una cosa que me llamó, Sebastián, mucho la atención de este estudio que decidió, estuvo dispuesto a hacer Guillermo Miller, porque, claro, de alguna manera nos fue llevando a conocer algo más, o más correctamente, lo que es el plan de salvación de Dios, ¿no? Y vos fíjate que él, a ver, el plan de salvación ya se empieza a hablar desde Génesis, la primera mención, ¿no? Y vos fíjate que Miller empezó a estudiar desde Génesis y no dejó de seguir estudiando hasta que entendió lo que decía Ujú. cada versículo. Eh, no me parece que sea casual eso, ¿no? A veces creo que estudiamos la Biblia como por partes nada más, a ver lo que dice acá, no, lo que dice acá, es cierto, no es que para cada tema, no sé si podés decir, bueno, voy a leer el Génesis hasta el Apocalipsis por cada tema que quieras estudiar, pero estaría bueno animarse a tratar de tener una mirada más plena de lo que Ujú. dice Dios, ¿no? En parte es lo que decidió hacer Guillermo Miller en ese caso. Y, y hay otra cosa que me llamó la atención, me gustó una frase, porque cuando estamos hablando de todos estos temas y hablamos de profecías y vos hablabas de símbolos y demás, en la lección de esta semana hay una frase que yo dije, wow, mira, los símbolos no están rodeados de misterio, dice. Y decime si eso no es generalmente lo que nosotros pensamos. Ujú. No, esto no, yo no entiendo. Esto, no, esto es todo misterioso. Pero ¿cómo si la Biblia se explica a sí misma? Hay cosas que sí son misterios, pero la Biblia te dice tal cosa es un misterio, pero esto no. Y Miller estuvo dispuesto. Ujú. Y estuvo dispuesto a aceptar con humildad la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez, Sebastián, esa conclusión a la que llegó de que iba a pasar algo y pensó que era tal cosa, capaz que ahí fue la gota personal de su mirada, de su deseo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado algo también? Sí, sí, coincidimos en todo y remarquemos esto, ¿no?
la forma de la escritura bíblica es una forma que era utilizada en esa época. Hoy, si los escritores bíblicos estuvieran con vida y tuvieran que escribir la Biblia, no la escribirían con exactamente las mismas palabras, Oh, con las claro. mismas frases, pero sí con la misma idea. Entonces, cuando uno lee cuestiones como bestias, como palabras de Apocalipsis, ¿no? Que uno lee palabras y que suenan tanto difíciles, eran las palabras de la época, Ujú, que en la cultura hebrea, donde fue escrita la Biblia, eran palabras, eran ideas normales, ujú, normales, ¿me explico? Entonces, ellos escribían para entender, ellos entendían claramente cuando se hablaba de bestias, de vientos, bueno, de reinos, bueno, ellos entendían claramente. Imagínate que hoy resucitara el apóstol Juan y conviviera con nosotros un día ujú, nada más, y nos ujú. escuchara hablar como hablamos, ¿no? No sé, en Perú, en Chile, me imagino que Uruguay sí, pero nosotros en Argentina tenemos muchas maneras de llamarnos, ¿no? Sí. Especialmente los varones entre amigos, ¿no? Yo tengo amigos que por ahí son de saludarse y decir: ¿Cómo andás? Máquina. Ujú. ¿Y qué es Sí. máquina? Máquina, tengo un amigo que él dice turbina, que hace turbina. Ujú. Y es una manera cariñosa, no soy una turbina ni soy una máquina, pero son maneras de Claro. hablarnos, ¿no? Aquel es un capo, un Son crack, códigos que tenemos. códigos, códigos, Sí. y entendemos claramente. Ujú, Eh, no sé, aquel estaba hablando conmigo y derrapó, decimos, ¿no? ujú. Y derrapar eso es la palabra en sí tiene un significado que, pero como nosotros lo usamos, entendemos claramente que estamos, o se fue al pasto, ¿no? Se fue a la banquina. Y Sí. tenemos un montón de frases que son propias de esta época y de una generación, porque de hecho yo a veces le pregunto a mis hijos de 10 y 12 años algunas palabras porque no las entiendo y son códigos de su generación. Sí. Bueno, la Biblia no tiene misterios, sí tiene palabras escritas en otra época, que con un poco de estudio de la misma Biblia entiendo ese significado, ese símbolo que aparece en la Biblia. Por eso, Satanás ha intentado, el enemigo de Dios, alejarnos siempre del estudio de la Biblia, y esto de generarnos temor. No, no estudies la Biblia, no la vas a entender, tiene cosas medias duras, medias difíciles, estos símbolos, estas cuestiones, y germina esa idea por ejemplo, interpretaciones que van apareciendo. Una tiene que ver con la mirada que tenemos del milenio. Ujú. ¿Qué es el milenio? Entonces algunos empiezan y yo cuando leí esta semana el comentario, el auxiliar para los maestros, que lo tengo aquí, y veía la cantidad de ideas, ¿no? Está el postmilenialismo, ¿no? Que algunos lo toman, hay otras ideas, ¿no? Hay otras que toman el amilenialismo, el postmilenialismo, etcétera. Algunos dicen, el milenio va a ser un tiempo de 1000 años que se va a dar antes de la segunda venida de Cristo, un periodo de paz, de prosperidad, y ahí va a venir la venida de Cristo. Otros dicen, va a ser una prolongación de la expansión del Evangelio, de la predicación del Evangelio en todo el mundo, y cuando se logre expandir, Jesús viene. Eso va a ser un milenio. Otros, bueno, y se van dando diferentes interpretaciones. Muchas de esas están un tanto contaminadas por algunos padres de la iglesia, como fue Orígenes de Alejandría, que vivió allá por el 185 hasta el 254 después de Cristo, Agustín de Hipona. Ellos integraron la filosofía griega con la teología cristiana y aplicaron el método de la alegoría a la lectura de la Biblia y su interpretación. ¿Qué es la alegoría? Es cuando hay algo que yo no lo entiendo o no quiero entenderlo, no quiero, bueno, esto es una alegoría, esto lo dijo por decirlo, esto es una cuestión, no existe todo el Ujú. milenio, no tampoco esto de que todo ojo lo verá, esto es Es alegórico, figurativo. figurativo, es una Sí, manera sí. de... La Biblia no es alegórica. Los Ujú, días de la creación no son alegóricos, no son periodos de 100 años, de 1000 años, no, son días. Si la Biblia dice días, son días. La Biblia no es una alegoría que no caminó tanto que un día se fue con Dios al cielo. Si la Biblia dice que no caminó tanto y un día se fue al cielo, yo le creo que Enoc está hoy en el cielo. No es ujú, una alegoría que millones de personas atravesaron un mar que se dividió. ¿Cómo lo hizo Dios? Ya eso tal vez yo no lo entiendo. ujú. Pero para mí es una historia verídica.
Y hoy la arqueología, gracias a tanto estudio, va demostrando un montón de cuestiones bíblicas, ¿no? Pero esto de interpretaciones alegóricas, especialmente del pensamiento del milenio, de la venida de Cristo, han hecho que el cristianismo moderno se termine perdiendo entre tantas vueltas y descuide Ujú. lo importante que es la verdadera esperanza, que Jesús viene Desdibujando la verdad. totalmente, totalmente. Y entonces ya la verdad tiene nombre, nombre y Ujú, apellido tiene la verdad, ¿no? Existe la verdad ujú, y no es relativa, y no es que cada uno tiene su verdad. Hay una verdad porque la verdad es una persona, ¿no? ujú. Es Jesús. Y entonces no puedo yo, con mi mirada humana cargada de pecado, querer interpretar a mi antojo y alegóricamente ciertas cuestiones. Jesús va a volver rodeado con millares de ángeles. Lo vamos a ver todo, lo vamos a escuchar todos. Ha dado señales distintivas de su segunda venida y se han cumplido. Entonces, yo te quiero animar a vos que estás del otro lado escuchando el programa, a que puedas hacer del estudio de la Biblia un estudio profundo, sistemático. Ujú. Anda anotando. Yo tengo una Biblia donde voy anotando cosas y voy subrayando. Hay otra que la tengo sin ninguna marca y esa la uso para ir el sábado a adorar a Dios, pero hay una que está con rayas, escritura, un cuadernito. Anda haciendo anotaciones y cuando tengas una duda, yo te invito a estudiar. Hoy gozamos de un montón de herramientas que nos permiten estudiar el idioma en su estado original, en hebreo, en griego, y sacar provecho a un montón de herramientas que me acercan ni más ni menos que al autor de la Biblia. Y bueno, siempre sostengo esto, Sebastián, también. Y quieras o no, te pones en ese lugar y lo pedís y estás dispuesto humildemente, el Espíritu Santo también te va guiando. Mm, Este, se cruzan muchas cosas, Sebastián, acá. A veces el temor a no entender, no, esto no lo entiendo, esto de los símbolos. Y la otra es, a mí me gusta entender lo que yo quiero entender. Esos son impedimentos para que, a ver, no podamos conocer realmente la verdad, ¿no? Hay que estar dispuesto, hay que ser humildes y aceptar, estar dispuestos a estudiar. Y si abrís un libro, tenés que estar dispuesto a encontrarte con las letras, ujú, ¿no? Eh, los reformadores hicieron eso. Lo ujú. hablamos las semanas pasadas. Miller hizo eso. Y nosotros tenemos la posibilidad también de eso. Sí. Y muchas cosas ya, a ver, al igual que los discípulos y quienes estaban en la época de la primera venida de Jesús, ya tenían el diario del lunes, ¿no? Ujú. Ya estaba escrito cómo iba a ser. Y sin embargo, no lo vieron. Bueno, aprendamos de esa experiencia también. Sí, sí. Mientras te escuchaba, pensaba, me sonreía, porque estoy mirando apenitas así la semana de oración que se está realizando en la universidad. Y el Ujú, título de la semana de oración que se está predicando en la Universidad Adventista del Plata con el pastor Odailson Fonseca es: no se trata de vos. Yo por ujú. algún momento casi que pensé en cobrar derechos de autor con esa frase, porque con vos, Lucho, esta frase la venimos diciendo siempre. No somos Sí, los protagonistas de la historia. sí, No se trata de nosotros. sí. Por eso no es la mirada que vos le querés dar a tu interpretación bíblica. Es la interpretación que Dios da y que de paso te Mm, deja todo claramente especificado en la Biblia. Cuando vas con el corazón sincero, cuando vas con un corazón realmente honesto al estudio de la Biblia, Dios te va a mostrar. El enemigo de Dios también te va a confundir tal cual lo hizo, porque después de la gran predicación de allá de 1800, después de 1844, ese ujú, surgimiento de tantas iglesias y de tanto estudio de la Biblia, apareció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, un montón de hechos que hicieron que la necesidad de paz en el mundo fuera tan grande que ujú, ayudara a confundir y cada uno interpretaba la Biblia a su antojo y a su necesidad temporal. Pero no se trata de vos, ujú. no se trata de lo que nosotros queremos leer de la Biblia, se trata de lo que ya la Biblia dice para nosotros. Por eso te quiero invitar, Exacto. amigo, amiga, a que puedas con el corazón sincero y la ayuda del Espíritu Santo acercarte a la Biblia para que la Biblia te hable hoy.
Y esa es la verdadera esperanza, Sebastián. Ujú. A ver, yo todavía no logré definir si la esperanza es eh, el combustible o el motor. Me atrevo a decir que la esperanza es el motor y el combustible es la fe, Ujú, que alimenta ese motor. ujú. La Me fidelidad, convenciste. la fidelidad, la obediencia alimenta el Sí. motor de la esperanza. Bien, Sebastián, se nos terminó el tiempo. Eh, Creo que nos hemos quedado pensando, Mucho. y mucho, sí. Próximo tema. Bueno, ¿Lo tenés a mano? sí, si este nos dejó pensando el próximo, luz desde el santuario. Yo ya Wow. mira, me fascina las ganas de empezar a estudiar la próxima semana. No creo aguantar hasta el sábado para empezar a estudiar la lección número 8 de este maravilloso material que estamos disfrutando. Gracias, Sebastián. Un placer. Un fuerte abrazo. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.